Pedro Sánchez completa su asalto y su toma completa de control sobre Telefónica. Veámoslo. Hace poco más de un año, cuando el gobierno del PSOE anunció su intención de entrar en el accionariado de Telefónica con la excusa de que el Estado saudí acababa de hacer lo propio, ya publicamos un vídeo en este canal en el que criticamos abiertamente que el Estado español comprara acciones de Telefónica, entre otros motivos, no el único, pero sí entre otros motivos, por el riesgo de que la compañía privada terminara siendo instrumentalizada políticamente por el gobierno de turno. En ese momento los hubo que dijeron que no, que ese era un temor infundado, que el gobierno socialista solo pretendía entrar en el accionariado de Telefónica como accionista pasivo. Es decir, yo no intervengo en la gestión de la compañía, sino que meramente me beneficio de los dividendos y de la revalorización del capital que consiga la compañía operando, ya digo, de manera autónoma a los designios del poder político. Esta siempre fue una esperanza muy vana y muy ingenua. La prioridad de todo político siempre es mantenerse y ampliar su poder, y para ello va a utilizar todos los instrumentos que estén a su disposición. Y si el Estado entraba en el accionariado de Telefónica, Telefónica sería un instrumento más a disposición del gobierno de turno para ayudar a que los políticos que en ese momento ocupen el gobierno permanezcan en el poder y amplíen su poder. De entrada, el gobierno, como accionista a través de la SEPI, ya comenzó reclamando un asiento en el Consejo de Administración de Telefónica, consejo que fue ocupado por Carlos Ocaña, exsecretario de Hacienda y Presupuestos con José Luis Rodríguez Zapatero, es decir, un hombre cercano al PSOE. Evidentemente, si ya tienes un asiento en el Consejo y posees el 10% de las acciones, es decir, eres el accionista de control, pues entonces ese miembro en el Consejo va a tener una enorme capacidad de influencia sobre las decisiones que adopte regularmente ese Consejo de Administración, el órgano de dirección de la empresa. Por tanto, ahí el gobierno ya comenzó a controlar muy de cerca a esta operadora de telecomunicaciones. Pero al parecer ese grado de control amplio que ya tenía a través del Consejo y del 10% de las acciones no le bastaba. Y por eso este sábado, a iniciativa del gobierno, no a iniciativa de otros accionistas a la que se sumara el gobierno, sino a iniciativa del gobierno, se terminó decapitando al hasta ahora presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete. Ayer sábado, en efecto, se depuso a un presidente y se nombró a otro. ¿Y quién es el nuevo presidente de Telefónica a propuesta del gobierno de España? Pues nada más y nada menos que Marc Murtra, una persona históricamente vinculada con el Partido Socialista de Cataluña, a la que el gobierno hace unos pocos años ya colocó al frente de Indra para controlar a esta otra empresa privada, pero igualmente participada por el Estado. Se ve que como ya prestó un buen servicio a la hora de subordinar Indra a los intereses del gobierno del PSOE, pues ahora se le encarga que haga lo propio con Telefónica, que subordine a esta empresa de telecomunicaciones y no solo de telecomunicaciones a los intereses electorales e ideológicos del PSOE. Esta no es una cuestión desde luego menor. En cualquier sociedad en la que se respeten mínimamente las libertades, ninguna persona concentra todos los poderes de la sociedad. Tanto dentro como sobre todo fuera del Estado existen contrapoderes frente al poder político. Y uno de esos contrapoderes, desde luego, son las empresas. Las empresas, dentro de su propiedad, tienen cierta autonomía de decisión donde no entra o no debería entrar el poder político. Por tanto, pueden adoptar decisiones al margen de los caprichos del gobierno de turno. Decisiones que normalmente están vinculadas con maximizar beneficios, es decir, con satisfacer de la mejor manera posible a su cliente. Pero claro, lo que está haciendo Pedro Sánchez desde que llegó al gobierno es colonizar progresivamente todos los contrapoderes internos y externos
al propio gobierno socialista para así concentrar en su propia persona un poder cada vez más absoluto. Que el gobierno tenga ahora el control de Telefónica significa que va a tener el control sobre la principal compañía de telecomunicaciones de España, con todo lo que ello implica. Por ejemplo, hace unos días el Tribunal Supremo le requirió a Movistar, de Telefónica, que le facilitara todo el registro de llamadas del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre los días 8 y 14 de marzo, porque recordemos que García Ortiz, investigado por el Supremo, borró su terminal móvil para que no quedara constancia de las llamadas y de los mensajes que envió durante esos días. Por eso el Supremo le pide ahora a Movistar, a Telefónica, que le envíe el registro que ella tiene de esas llamadas. Pero claro, ahora que el gobierno controla Telefónica, ¿qué expectativa de imparcialidad en el acatamiento de esta orden del Supremo cabe esperar que se produzca? Desde luego, si en ese registro de llamadas hay algo que puede hacer caer al gobierno, ahora que el gobierno controla Telefónica, va a impedir por todos los medios que la compañía le termine trasladando al Supremo el auténtico registro de llamadas durante esos días. Pero es que además Telefónica, la empresa que ahora controla totalmente el gobierno socialista, no solo es la principal empresa de telecomunicaciones de España, sino una de las principales creadoras de contenido audiovisual a través de Movistar Plus. ¿Eso qué significa? Pues de la misma manera que este gobierno está instrumentalizando de manera clarísima Radio Televisión Española para propagar su propaganda política e ideológica, es muy previsible que termine haciendo exactamente lo mismo con el contenido audiovisual de Movistar Plus. Es decir, no solo que Movistar Plus se encargue de producir, de financiar series o programas con un marcado sesgo escorado hacia la izquierda o escorado hacia el lavado de cara de este gobierno, sino también que todos aquellos profesionales del mundo de la comunicación que tengan una expectativa de recibir dinero de Radio Televisión Española o a partir de ahora también de Telefónica, de Movistar Plus, son muy conscientes de que si quieren prosperar en esta industria, si quieren recibir contratos de Radio Televisión Española o de Movistar Plus, van a tener que destacarse a sí mismos como personalidades de izquierdas muy cercanas al PSOE de Pedro Sánchez. Van a tener que exhibir en público una defensa virtuosa del gobierno de Pedro Sánchez. Porque si un creador de contenido se caracteriza por sus críticas furibundas contra el gobierno de Pedro Sánchez o contra la izquierda, desde luego, al menos con este gobierno, no cabrá esperar que tenga ningún tipo de relación comercial ni con Radio Televisión Española, ni a partir de ahora con Movistar Plus de Telefónica. Si quieres comer, hazte sanchista. Y todo este macroaparato de propaganda público-privado, daos cuenta, se lo está pagando Pedro Sánchez con nuestro dinero. Está utilizando el dinero extraído coactivamente a los españoles vía impuestos para sufragar la propaganda de Radio Televisión Española y para comprarse la presidencia de Telefónica para así poder financiar con el dinero también del resto de accionistas de Telefónica la propaganda del gobierno en Movistar Plus. En definitiva, por los mismos motivos por los que el gobierno no debería tener medios de comunicación públicos a su servicio, por los mismos motivos por los que habría que cerrar Radio Televisión Española, el gobierno tampoco debería poder comprar medios de comunicación privados, ni tampoco ninguna otra empresa, pero en este caso medios de comunicación privados, con el dinero de los españoles. Y por eso debería abandonar el accionariado tanto de Telefónica como del resto de empresas privadas. Pero como el objetivo de los políticos no es respetar las libertades y las propiedades de los ciudadanos, sino más bien, como decía antes, perpetuarse en el poder e incrementar ese poder, pues entonces estas dinámicas absolutamente liberticidas seguirán su curso hasta que no les paremos los pies.